Bueno, vamos a continuar en esta hermosa hora con nuestro estudio de la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 8. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento del bosquejo? Hemos visto cómo el deber de dar el evangelio en el capítulo 1 al 7, el corazón por los romanos, Romanos 1, versículo 8 al 15, la pasión por predicar el evangelio, Romanos 1, 16. Recomiendo saberlo de memoria. ¿Qué dice Romanos 1, 16? Porque no me avergüenzo, porque es poder para salvación a todo aquel, al judío primeramente y también al griego. El producto del evangelio, el justo por la fe vivirá, lo vimos en Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otro versículo clave que debemos de saberlo de memoria. Estamos viendo los tres tipos de pecadores. El primero de ellos, el pecador inmoral, lo enseñó el hermano Carlos. El pecador moral, que es el que vimos, la lección que vimos anteriormente, capítulo 2, versículo 1 al 16. Y ahora vamos a ver el pecador religioso. Quiero que vea nuevamente esta imagen. Tres tipos de pecadores. ¿Son diferentes estos pecadores? Mire. Uno es inmoral, el otro es moral y el otro es religioso. Pero aunque ellos se consideran diferentes el uno al otro, tienen algo en común. Todos están bajo el juicio y por lo tanto su destino es ¿qué? Muerte, separación. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tanto el inmoral como el moral o el pecador religioso, que es el que vamos a ver ahorita, necesitan a Cristo. Amén. Necesitan poner su confianza en Cristo. Y por eso vamos a ver la descripción del pecador religioso en el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 8. Voy a ir un poco rápido porque esta sección son varios versículos. Vamos a ver punto C. ¿Estamos en nuestros materiales listos? Sí. Romanos 2, 17 al 29. El juicio de Dios sobre el pecador religioso. En Romanos 2, 17 al 20. Los pecadores religiosos no son justificados ante Dios por su celo o su sinceridad religiosa. Pablo estaba calificado para dar este ejemplo, ya que había sido un distinguido líder religioso en la religión judía. Veamos lo que dice Romanos 2, 17 al 20. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes ¿qué? Sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita. Entonces los pecadores religiosos no son justificados ante Dios. Ya hablamos del inmoral, del moral y el religioso. Este es más difícil. Y Pablo va a hablarnos y nos va a poner el ejemplo del
judío, del que profesaba ser judío. Los pecadores religiosos no son justificados ante Dios por su celo o sinceridad religiosa. Recuerde lo que Pablo dijo en Filipenses 3, 4 al 9. Dice Pablo: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Mire lo que redactaba Pablo: circuncidado a los 8 días de nacer. Oh, ya me circuncidé. A los 8 días. Del linaje de David. Oh, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseos. Se consideraban los fariseos la élite, hermano. ¿Sabían ustedes que los fariseos, hermanos, aparte de la ley de Moisés, ellos establecieron un aproximado de 120 leyes adicionales? Y decían ellos, para garantizar que la gente cumpla la ley. Qué tremendo, ¿verdad? En cuanto a celo, versículo 6, perseguidor de la... O sea, él era un celoso religioso. Me pregunto si también hay religiosos bien celosos. ¿Ah? Ahora, pero hay un pasaje que creo que puedo sacarlo rápidamente y puedo mostrar una verdad, si Dios me da. A ver. Se me ha ido de la mente, pero me gusta este pasaje. ¿Qué dice Pablo? El pasaje donde dice Pablo que su celo, el celo de los judíos, no era conforme a conocimiento. O sea que el celo de los judíos, hermano, oiga bien, no era conforme a la verdad de Dios. El celo de un religioso no es conforme a la verdad de Dios. Voy a recordarme del pasaje y se lo voy a dar, hermano, pero avancemos. Romanos 2:17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Que decía, yo soy ¿qué? Judío. Yo tengo la religión correcta. ¿Sí o no? Así llegaba una persona allá y me decía, ¿y usted de qué iglesia es? Yo soy de Iglesia Bíblica Fe y Gracia. No, esa no es la iglesia verdadera. ¿Y cuál es? Le digo yo. La iglesia verdadera es mi iglesia. ¿Cómo se llama? Santidad Jehová. ¿Piensa que por pertenecer a una religión, a una iglesia, usted ya es acepto a Dios? ¿Realmente usted piensa que por entrar en la puerta de un local, de una iglesia, usted ya es de Dios? ¿O por tener el nombre de judío, perdonen lo que voy a decir, carismático, pentecostal, bautista, usted ya es acepto a Dios porque tiene ese rótulo o se identifica con un grupo? Cuando usted entra al mar, ¿lo convierte en pez el entrar al mar? ¿Entrar a una organización lo convierte en hijo de Dios? No. Piense en eso. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Para dar vida a esta verdad, Pablo optó apropiadamente por descartar el judaísmo, religión étnica, su propia religión étnica, y se centró en aquellos que tienen el sobrenombre de judío. Yo soy, y pongámosle un nombre, ¿ya? Romanos 2:17, y te apoyas en la ley. Los pecadores religiosos en el judaísmo se apoyaban en la ley del Antiguo Testamento para obtener justicia. ¿Dónde se apoyaban ellos? En la ley. Hasta de memoria se la sabían, ¿verdad? ¿Sí? Hasta de memoria. Romanos 2:17. Y te glorías en Dios. O sea que se enorgullecían de tener al Dios verdadero como su deidad nacional o étnica. Nosotros somos judíos y tenemos al Dios verdadero. Ellos se enorgullecían. Romanos 2:18. Y conoce su voluntad. Estos pecadores religiosos afirmaban saber cómo agradar a Dios. Se enorgullecían de saber lo que uno debe y no debe hacer para honrar a Dios. La Biblia dice que hay que hacer esto. Sabían, ¿verdad?
Y ellos se enorgullecían de saber la palabra de Dios. Ellos sabían lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Pero la confianza de ellos, ¿a dónde estaba, hermano? En lo que hacían y lo que no hacían. En ellos mismos, en su capacidad de cumplir con los ritos. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. El religioso, el pecador religioso, dice versículo 18, parte B, instruido por la ley. En este caso, estos pecadores religiosos tenían confianza en sí mismos porque tenían la misma ley de Dios, la norma más precisa de todas. F, Romanos 2:18c, dice, apruebas lo mejor. Las personas religiosas siempre aseguran saber lo que una persona debe hacer para ser aceptable ante Dios. Mire, las personas religiosas tienen un problema que el pastor Sánchez, no tienen el problema que el pastor Sánchez tiene. Ellos se saben de memoria todo en la Biblia, hermano. ¿Ha visto personas así, hermano? ¿Ah? ¿A dónde queda tal pasaje? Y miren, una enciclopedia andando, hermano. Saben. Hasta saben el número de la página donde está el versículo. ¿Sí o no? Saben. Ellos saben, hermanos, la ley, conocen la ley, pero también dicen, saben lo que deben hacer para ser aceptable ante Dios. Aprueban lo mejor. Las personas religiosas siempre aseguran saber lo que una persona debe hacer para ser aceptable ante Dios. Versículos 19 y 20 del capítulo 2. Los pecadores religiosos están convencidos de que ellos son expertos. ¿Que son qué? Con respecto a cosas que... Ah, no. ¿Usted quiere saber algo de la Biblia? Pregúntele al pastor Sánchez. Parafraseando, Pablo dijo de estos practicantes religiosos judíos, tú confías en que eres un regalo de Dios a la humanidad. Vamos a ver, esto es una manera de parafrasearla, pero veamos lo que dice el versículo 19 y 20. Dice, y confías que eres, ¿qué? Guía de los, luz de los que están en... El religioso dice, permítame. Los voy a iluminar. ¿Ya? Ustedes no miran bien las cosas espirituales. Dios a mí me revela las cosas espirituales. ¿Ya? Qué tremendo. Él considera que tiene una capacidad sobrenatural, ¿verdad? Especial ahí. Voy a poner un ejemplo. 2.19 dice, guía de los ciegos. Las personas religiosas se ven a sí mismas sin rival en la guía de almas pobres y sin discernimiento a Dios. No hay quien pueda conmigo, ¿verdad? Guía de almas pobres. Venga, hermano, lo voy a guiar. Usted no tiene discernimiento como Dios me lo revela a mí. 2.19. Luz de los que están en tinieblas, puesto que están seguros de que poseen la verdad, quieren iluminar el camino para los no informados. Le voy a enseñar un principio que quiero que se lo memorice a la medida que sea posible. ¿Quién cree usted que es la persona que realmente ha aprendido de la palabra de Dios? ¿Los que conocen o los que han sido transformados por la verdad de Dios? El crecimiento no ha ocurrido o el entendimiento no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya ¿qué? Cambiado. El religioso, luz, poseo la verdad. Quiero iluminar el camino de los que no conocen. Me sé todo esto. Pero ya vamos a ver uno de los problemas del religioso. Versículo 20, instructor de indoctos. Yo cuando leí esta palabra indoctos la primera vez yo pensé que estaba hablando de gente doctora. Pero no. Indoctos son las personas, estas personas religiosas se sienten calificadas para determinar qué está bien y qué está mal para las masas ignorantes.
ignorante. O sea que una persona indocta es una persona ignorante. Ellos dicen, qué ignorante esta persona, ¿verdad? No conocen de la palabra. Yo tengo una maestría en divinidades. Yo sé mucho, hermana. Mucho. Maestro de niños. A los demás lo miraban niños. Yo soy muy maduro, muy grande en el Señor. Suponiendo de que ellos son la élite madura y privilegiada, las personas religiosas hacen de la capacitación de bebés espirituales su prioridad. 5. Romanos 2:20. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, armados con una gran abundancia de verdad bíblica. Estos elitistas religiosos se vuelven autoengañados y arrogantes. Mucho cuidado, hermanos. Acuérdense que esto está en el contexto del pecador religioso, un inconverso. Pero también quiero hacer una aplicación con a veces los creyentes, hermanos. ¿Cuál es el propósito de aprender la palabra de Dios? Que tú te vuelvas más cabeza grande de conocimiento. ¿Es ese el propósito? No. En Tesalónica, cuando Pablo llegó a enseñarles la palabra, ¿cómo recibieron la palabra los hermanos de Tesalónica? Dice, la recibieron como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. El tener más conocimiento no es para yo ser como en mi país le llamamos los chompipes. ¿Sabe cómo son los chompipes? O los, ¿cómo le llaman aquí los? Allá en Estados Unidos los pavos que matan en Thanksgiving. Los jolotes, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Son unos animales así que se les cae así todo, los pavos, ¿verdad? Y están tan sequitos, pero de repente, grande en conocimiento, religioso, engañado. ¿Cuál es la evaluación de Dios para los pecadores religiosos? ¿Qué es lo que Dios opina de ellos? ¿Será que Dios, hermanos, se deja impresionar por ellos? ¿Cuál es la evaluación de Dios? Versículo 21 al 23. Veamos versículo 21 al 23. Capítulo 2. Tú pues que enseñas a otros, como Dios lo conoce todo, ¿verdad? Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Veamos rápidamente esto. Tú que enseñas a otros, literal A, no te enseñas a ti mismo. Al religioso le gusta enseñar, pero él no aprende. No se enseña a sí mismo. Los pecadores religiosos presumen ser espirituales, responsables del destino eterno de otros. Los ciegos, los ensobrecidos, los necios y los inmaduros, mientras ignoran sus propias deficiencias espirituales y su condición perdida. No te enseñas a ti mismo. Yo quiero decirles algo que pienso, hermano. ¿Usted sabe quién es el primero que debe de aprender con el conocimiento de la palabra? ¿Quién es el primero? Pero el religioso no está viendo así, de enseñarse él mismo. ¿Él está qué? No, le voy a enseñar a usted. Usted necesita ser enseñado. ¿Ya? Usted. Dios le pregunta al pecador religioso si practicas lo que predica. Y aquí está el problema. En la evaluación del Señor, Él está haciendo esta pregunta al pecador religioso, si practica lo que predica. Pablo desafió a los pecadores religiosos a que se examinaran a sí mismos de forma personal y cercana y que aplicaran las leyes de Dios primeramente a ellos mismos. Quiero decirle uno de los problemas que tenía el religioso, pecador religioso, una gran mayoría de los fariseos, es que ellos interpretaban la ley
externamente. Ese era un problema de los fariseos y el Señor por eso se sentaba por largas horas a explicarle el correcto entendimiento de la ley. Le mostraba que no tenía que ver solo con lo que uno hace externamente, porque ellos sabían mucho, evaluaban lo externo, ya vamos a ver más adelante. Ellos no aplicaban la ley de Dios primeramente a ellos mismos. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 8 al 11, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana, ¿qué? Doctrina. Mire, el religioso mira esto, mire. El religioso mira esto, mira al rebelde. El religioso mira al impío, al irreverente, al que mata a papá y a mamá, a los secuestradores. El religioso mira al homosexual, mira a los inmorales, a los pecadores. Pero, ¿y los mentirosos? El que comete pecado sexual, al infierno. ¿Y los que mienten? ¿Sí o no? El religioso está viendo todo esto. Romanos 2:21. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué dice? Hurta. Pablo alentó a los pecadores religiosos, quienes insistían en que ellos decían que era incorrecto robar, a que se observaran a sí mismos con honestidad. ¿Habían sido alguna vez culpables de robo? El religioso dice, la ley de Dios dice, no hay que hurtar. Así dice la ley. Pero, ¿será que ellos también robaban? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Vaya, eso en el contexto, vuelvo a decir, del pecador religioso. Ahora voy a hacer una aplicación de los creyentes. ¿Los creyentes roban? Qué sinceros son ustedes, hermano. Pero tal vez alguno aquí diga, no, nosotros no robamos. ¿Cuántos han ido al supermercado aquí? ¿Aquí acostumbran en diciembre a comer uvas el 31 de diciembre? ¿Sí? Bueno, algunos acostumbran eso. Y se van al supermercado y dicen, estas uvas están bien rojitas, pero ¿estarán dulces? Las voy a probar. Qué ácida, no me gusta. ¿Se la comió? ¿La pagó? ¿Cómo se llama eso? El religioso, pecador religioso dice, no hay que robar, pero él robaba. Ya vamos a ver en qué robaba. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué decía el religioso? No hay que adulterar. Prácticamente todas las personas religiosas dicen que está mal cometer adulterio. Así que Pablo lo puso en la mira al preguntarle directamente si alguna vez habían cometido adulterio. El versículo 22, leámoslo nuevamente. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Pregúntele a un religioso si es un adúltero. ¿Qué le va a decir? ¿Ah? No. Tal cosa ni se nombre entre los hijos de Dios. Vámonos a Mateo 5 rápido, por favor. Ya lo vamos a ver más adelante, pero déjeme darle una probadita. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5, 27. ¿A dónde fue dicho no cometerás adulterio, hermano? En la ley, ¿verdad? En Éxodo 20. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en él. Entonces el religioso está, pecado el adulterio, y Dios no quiere adúlteros, gente pura. Así está el religioso, ¿verdad? Pero él mira a una hermanita por ahí, ¿verdad? Una muchacha atractiva y queda.
Ay, no me vio mi esposo. Se le torció el cuello, hermano. Vamos, continuemos. Pero usted va a decir, los varones y las hembras no. También. Allá están viendo un programa televisivo, ¿va? Y dice, ay, le dicen al esposo, ¿cómo quisiera que fueras como este que está saliendo? Mateo 5:28. Jesús confrontó este mismo problema cuando dijo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Bien. 2. ¿Han vivido los pecadores religiosos su vida entera sin jamás haber mirado con lujuria a otra persona? Pablo quería demostrar a los pecadores religiosos que ellos eran tan culpables como ellos, a quienes intentaban corregir y convertir. Un religioso en la actualidad me dijo a mí lo siguiente, me dijo, yo soy como Job, me dijo. ¿Cómo así le dijo? Que dice la Biblia que Job hizo pacto con sus ojos para no ver a otra mujer que no fuera su esposa. Y entonces un hermano que estaba a la par le dijo, es que Job hizo ese pacto porque las mujeres de antes no se vestían como ahora, le dijo. ¿Verdad? Entonces, así se considera el religioso, a que no falla, pero es un adúltero. Amén. Es un adúltero. ¿Verdad? Querían corregir este pecado en otros, pero ellos también. Versículo 22b del capítulo 2. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes qué? Pablo señaló la hipocresía de estos pecadores religiosos. Sacrilegio. Quiero decirle qué es sacrilegio. Profanación de algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Por ejemplo, Nadab y Abiú, ¿quiénes eran ellos, hermano? Hijos de Aarón. Cometieron sacrilegio cuando ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó hacer. El mal uso de su oficio sagrado resultó en una tragedia. Y salió fuego delante del Señor, que los quemó y murieron delante del Señor. ¿Cometieron sacrilegio ellos? ¿Respetaban los santos? No, no lo respetaban. El tabernáculo, hermanos, era un lugar donde Dios se reunía con su pueblo, el templo, y todo lo que contenía, el arca del pacto, por ejemplo. Todo esto era sagrado y por lo tanto estaba reservado para Dios. Solo los sacerdotes que también estaban consagrados al Señor para el servicio podrían entrar al tabernáculo. ¿Qué hacía Dios con aquellos que no estaban autorizados a entrar? Los mataba. El que no respetaba moría. ¿Sí o no? El lugar santísimo. ¿Sí o no? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes qué? Sacrilegio. ¿De qué manera cometían sacrilegio el pecador religioso? Una práctica común que se remonta en los días del Imperio griego era que ellos saqueaban los templos, ya que muchos templos albergaban grandes tesoros. Muchos judíos religiosos razonaron que dado que los dioses extraños no eran realmente reales, eran totalmente aceptables de saquear sus templos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Decían, Dios ha dicho que no debemos de tener ídolos. Y nos ha mandado a botar todas las estatuas de los falsos dioses. Iban, hermanos, quebraban las puertas ahí, entraban a los templos y agarraban todas las cosas de valor. ¿Y sabe qué hacían, hermano? No las quemaban. No las quebraban. ¿Sabe qué hacían? Las iban y las vendían. Entonces estaban robando. ¿Sí o no? De algo santo que Dios había dicho que tenía que apartarse del pueblo, ellos se aprovechaban de eso y hacían lo que no debían hacer, con lo que Dios determinaba. ¿Estamos claros? Estaban orgullosos porque no adoraban ídolos, pero al mismo tiempo estaban robando. Ellos pensaban que estaban guardando la ley y quebrantaban otra. No robarás. Allá agarraban aquellos utensilios de valor. ¿Y qué hacían? Dijimos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hacían los judíos? ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó al templo?
¿Qué les dijo Jesús? Mi casa no es cueva de ladrones. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos? Bueno, allá llegaba la gente donde el sumo sacerdote con un corderito, que para ellos era el mejor. Y venía el sacerdote, como tenían un acuerdo con los sacerdotes monetarios, venía el sacerdote y dice, no, este corderito no sirve. ¿Y qué estaban vendiendo en el templo? Todo lo que sacrificaban. Entonces, ¿qué hacían? Le decían a la gente, mira, este corderito no es aceptable a Dios, vete a comprar uno que está por ahí. Y lo quebraban, hermano, lo compraban a un precio exagerado. Y Dios les dijo claramente que su casa no era una cueva de ladrones. Estaban cometiendo sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Estos pecadores religiosos trajeron deshonra a Dios por su hipocresía. Por un lado afirmaban que estaba mal adorar ídolos, pero por otro lado justificaban su práctica de robo. Por un lado decían, Dios nos manda que destruyamos estos ídolos, que destruyamos estos ídolos, pero por otro lado no los destruían, sino que los iban y los vendían. O se quedaban con las cosas de valor. Cuando las personas religiosas se jactan de su conocimiento de la Biblia, pero fallan en vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice, deshonran a Dios. Miren los religiosos, ¿qué les gusta esto? Miren. Les gusta usar este versículo. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hermano, dice. Y es casado el hermano. Bueno, el amigo porque es religioso pecador. Y hermano. Y este pecador va al infierno. Y está juzgando y enseñando las leyes de Dios y todo. Y Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y está la esposa escuchándolo predicar. Si supieran lo que es en la casa. ¿Qué está ocurriendo en la mente de la esposa? Que en la iglesia mira a un religioso, pero en la casa mira a un déspota. ¿Qué pasaba en los gentiles cuando miraban a los religiosos que decían conocer a Dios y su palabra? ¿Qué pasaba en la mente de los gentiles? Si es que en la iglesia es fácil ser santo, ¿verdad? Ahí va. Sí, aparentar religiosidad. Las acciones de los pecadores religiosos anulan sus palabras, causando que las personas rechacen al Dios de la Biblia. Un día me fui yo a evangelizar una familia y miré a este hombre que él era muy devoto en la iglesia, todo el tiempo pasaba en la iglesia. Y le digo a la esposa, porque la esposa no era creyente y él supuestamente era creyente, ¿verdad? Pero era religioso. Y este hombre estaba enseñando supuestamente la verdad de Dios, pero un día le pregunto a la esposa, ¿por qué usted no ha querido creer en Cristo? Y me dice, ¿sabe qué me dijo? Para ser como ese mentiroso, me dijo. Mejor no soy nada. Si Dios transforma, que lo transforme a él primero. Ahí predica a medio mundo, pero él no aprende de lo que predica. ¿Por qué rechazan las personas a Dios? Por la religiosidad de estos pecadores. La reprensión de Pablo a los pecadores religiosos, versículo 24 al 29. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía de los pecadores religiosos judíos convirtió el nombre de Dios en una palabra de maldición cotidiana. La hipocresía del pecador religioso, hermano, ¿qué causó que el nombre de Dios se tornara en una palabra de maldición? ¿Qué? Cotidiana. La gente no tiene la capacidad del Espíritu Santo. Amén.
la gente, ¿qué es lo que mira? ¿Lo que está delante del ojo o lo que está dentro de la persona? Lo que está delante del ojo. ¿Sí o no? Y ellos estaban ahí declarando las leyes y todo, pero en la gente, ¿qué estaba provocando esto? ¿Aceptación por la palabra? No. Y cuando mencionaban a Dios, ¿estaban ellos conociendo a Dios con la hipocresía de ellos? No. Hoy en día también, ¿qué sucede? ¿Qué está haciendo la gente? Raíz de amargura en el corazón. Ellos no están diciendo, oh, qué preciosa palabra. Ellos están viendo, qué hipócrita. De nada te sirve estar ahí hablando de Dios. Y tu palabra ahí de nada te sirve conocer lo que conoces. Pablo demostró, versículo 25 al 27 del capítulo 2, cómo la hipocresía de los devotos religiosos judíos invalidó el ritual de la circuncisión. Allá estaban los religiosos judíos. Hay que circuncidar a todo varón. ¿Sí o no? Los pecadores religiosos frecuentemente destruyen el verdadero significado de los rituales legítimos. Por ejemplo, en el caso de los judíos, el rito de la circuncisión. Pero hoy en día, el religioso, también el rito del bautismo. ¿Sí o no? Y vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero quiero ir poniendo en sus mentes algunas cosas que son claves para entender más adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas, ¿qué? La circuncisión era un ritual que identificaba a un hombre como judío. Uno de los del pueblo elegido por Dios. Ellos dicen, si tú quieres identificarte como el pueblo de Dios, como los elegidos, tienes que circuncidarte. Pero Pablo dijo, la circuncisión solo es valiosa si la persona cumplía la ley en totalidad. ¿Cumplían la ley en totalidad? ¿Pero se circuncidaban? Sí. ¿Les valía de algo la circuncisión si no cumplían la ley? No. Miren, si el circuncidarse vale mucho, si una cicatriz vale mucho, mírenme la espalda, dijo Pablo. Yo no tengo una, yo tengo un montón. ¿Ya? 25. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser aunque físicamente se lo hubiera hecho, ¿verdad? Si un varón circuncidado no se preocupaba por Dios o seguía su ley, su circuncisión no significaba nada. Bien podría no ser circuncidado. Romanos 9, 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Busque. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué dijo Pablo? No todos los descendientes de Israel son. ¿Qué pensaban los fariseos, hermano? A Abraham tenemos por padre. Ellos pensaban que por tener la sangre del padre Abraham, ellos ya eran, automáticamente tenían todo, ¿verdad? Por ser sanguíneos. Bueno, dice aquí, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Jeremías 9, 24 al 25. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ciertamente vienen días, declarará el Señor, en que castigaré a todo que esté circuncidado solo en carne. Tenían una circuncisión física, pero no tenían la circuncisión del corazón. Lo contrario también era cierto. Si pues el incircunciso, punto 3, guardare las enseñanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Si un gentil incircuncidado obedecía la ley de Dios,
la gente naturalmente lo consideraría como circuncidado. No sé si lo copiaron, ¿sí? Bien. Versículo 4, Romanos 2:27. Leamos por favor el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si un gentil guardaba la ley, sería un testigo válido contra el judío circuncidado que no la guardaba. C. Romanos 2:28 al 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de él, un espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un ritual externo como la circuncisión o el bautismo o la comunión puede hacerte un judío, un protestante o un católico de nombre, pero no te transformará en el interior. No te va a transformar en el interior. Miren lo que el profeta Samuel dijo en el capítulo 16, en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia. En apariencia, circuncidado, vestidos correctamente, ¿ya? Apariencia, se paraban en las esquinas, oraban en voz alta, ¿ya? No mira su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira a él. Exteriormente eran circuncidados, pero en el corazón, no. Romanos 2:28. De hecho, Pablo dijo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, un ritual externo como la circuncisión no produce un cambio interno espiritual. Vamos a ver el religioso hoy en día. Me invitaron a dar una clase de bautismo un día a mí. Y estos que se iban a bautizar ya tenían un año en discipulado. Y les pregunto yo, ¿por qué se quieren bautizar? ¿Y sabe qué me dijeron? Porque yo quiero que Cristo lave mis pecados en el agua. A ver, ¿cómo sale un elefante del agua? Si una persona entra pecadora, ¿cómo sale? No es por un rito, no es porque usted se circuncidó, no es por eso, no es por un ritual externo. No produce un cambio interno esto, o espiritual. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, un espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Solo la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu en la salvación tiene poder transformador. Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Allá estaba el religioso pecador. Decía, miren, circuncidado. Tenían varios bautismos para diferentes cosas, hermano. Pero no había transformación. ¿Sí o no? No había transformación. Romanos 2:29b. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Solo la persona nacida de nuevo que ha recibido cirugía espiritual en su corazón por medio del Espíritu Santo trae honor a Dios. Sí, quizás el religioso, hermanos, por cómo se mostraba, recibía alabanza de lo que la gente miraba, ¿verdad? Pero Dios, no, hermano. No es la alabanza, tal vez es la alabanza de los hombres, pero Dios no. Dios conoce la realidad del pecador religioso, ¿sí o no? Sí, Dios la conoce. Él sabe. Textualmente se menciona la palabra, hermanos, aquí. Honor a Dios. No trae honor la religiosidad en una persona, hermano, a Dios. El religioso está, hermano, ahí, exaltándose él mismo. Vaya, díganme, mírenme. Pero Dios dice, enseñas, pero no te enseñas a ti mismo. Predicas, pero te circuncidaste, pero ¿y el corazón? Entonces, hermanos, a Dios no podemos aparentarle. Amén. Dios lo conoce todo. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos la verdad, por hablarnos, Señor, claramente. Y sabemos, Padre, que también incluso un creyente también a veces puede tener actitudes religiosas. Líbranos, Señor, de tal orgullo. Y permítenos, Señor, ser humildes y dependientes de ti, Señor. Y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos transforme. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.